sin temor contra mis adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor me salva. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Cuando me regocijo en su salvación, diré que no hay Dios como mi Dios, hay Dios como mi Dios. Cuando me regocijo en su salvación, diré que no hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No, no hay. Señor. No, no hay. Nuestro Dios. No hay santo como el Señor. No, no hay. No, no hay. Nuestro Dios. Oh sí, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, solo a ti, papá. Señor, te damos gracias a los muchachos. En el nombre de Jesús, Señor, en esta noche queremos honrar tu nombre, Padre. Venimos poniendo nuestras vidas. Por favor, Señor, en lo que hablamos, estamos en el tiempo de intercesión, Señor. Te ruego que por favor puedas ayudarnos a salir adelante, Dios. Te pido por la vida de estos hermanos, cada uno de ellos, sus necesidades, Señor. Aún de los que están presentes, Dios, aún de los que tal vez están conectados o se van a conectar, Padre, para que en el nombre de Jesús nos puedas ayudar, Padre. Estamos en tus manos, Espíritu Santo. Gracias por este tiempo. Queremos rogarte que tomes control, por favor, de la palabra que se trae, Señor, en esta noche, que pueda quedar grabada en nuestros corazones, que nos pueda cambiar, Señor, que entendamos que solo en ti hay esperanza y, Señor, la esperanza la ponemos en ti, en la plenitud que viene de ti, Señor. Gracias, Padre. Danos, por favor, una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, Señor, para que hable a nuestros corazones y nos pueda edificar. Señor, quita todo estorbo desde ya. Bendecimos, Señor, nuevamente este país. Bendecimos a los hermanos que hemos estado intercediendo por ellos. Gracias, Señor, por el favor recibido. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Bueno, gracias, muchachos. Creo que pasamos un bonito tiempo ahí intercediendo al Señor, ¿verdad, hermanos? Así que sigamos confiando en Dios y que en el nombre de Jesús Él va a resolver favorablemente cualquier situación que nosotros podamos estar pasando en este momento. Bueno, quisiera con la ayuda del Señor y que el Señor añada mucha bendición a su palabra. Los viernes los hemos apartado para hablarle a la familia, así que se aplica también a nuestra vida, pero también lo aplicamos desde el punto de vista familiar. Fíjese que en Ezequiel 47, pues quizás solo voy a utilizarlo como un cimiento, como una base. En Ezequiel 47:3 aparece una persona, un personaje ahí, y aparece un hombre con una cinta de medir, es decir, una cinta para medir. Y él mide 4 tramos. Cuando se habla de 4 en la Biblia, es como un número que nos habla del equilibrio. El 4, por ejemplo, nos habla de la cuadridimensión de Dios, es decir, lo alto, ancho, largo y profundo, cuando se habla del amor de Dios. Y en Ezequiel 47 vemos que este personaje mide el primer tramo. ¿Y qué mide este personaje en Ezequiel 47 a partir del versículo 3? Lo que mide es el agua que sale del río de Dios, es decir, el agua que sale es el río de Dios que dice que sale del templo de Dios. Entonces, primero mide el nivel de agua que tiene el profeta Ezequiel en este caso. Entonces dice que la primera medición, el primer tramo, dice que el agua le llega a los tobillos. Hace una segunda medición cada mil codos, es decir, cada 1000 codos iba midiendo. Dice que después el agua le llega a la rodilla, luego a la cintura y por último el agua dice que le cubre totalmente. Entonces, si lo traemos desde el punto de vista o lo vemos desde el punto de vista espiritual, dice que al final era un río que no podía pasarlo, sino que tenía que nadar.
Entonces, yo quisiera hablarles desde el punto de vista de este río, de estas aguas, de que la instrucción del Señor es que nosotros, porque ahí Ezequiel, de acuerdo a lo que se ve en el capítulo 47 del libro de Ezequiel, de acuerdo a lo que se ve, Ezequiel lo que tiene que hacer es tomar una decisión. O se queda, y alguien que se queda, por ejemplo, en un torrente de agua, se puede ahogar, se puede afectar, o se tira al río a nadar y sigue la corriente para poder salvarse. Pero hay algo muy importante que nosotros a veces no nos damos cuenta. Miren, hay aguas que Dios nos manda a que las pasemos, y en este caso, en las familias, lo que nos toca en esta noche, hay aguas que las familias van a tener que pasar. Entonces encontré, tranquilo, no le voy a dar todas, encontré 12 aguas, por lo menos, que las familias y los cristianos tenemos que atravesar para que al final entendamos de que Dios está con nosotros, de que Él tiene todo bajo control. Pero hay una instrucción que esta noche el Señor nos da. Entonces el tema que yo les quiero trasladar con la ayuda del Señor se llama Pasemos al otro lado. ¿Y por qué pasemos al otro lado? Porque lo que le decía, hay aguas que vienen en el orden espiritual que o nos afectan o ese torrente nos ayuda a salir adelante, pero algunas nosotros quizás solo las vamos a ver. Hay aguas que solo las vamos a ver pasar. No sé si le ha tocado cuando uno está en esas lluvias, sobre todo aquí en Bogotá, que ha estado lloviendo de una manera tremenda. Entonces hay lugares donde uno queda como atrapado, ande en carro, en moto, a pie o en lo que ande. Hay momentos que uno se tiene que bajar y hacerse a un lado y ver que todo el agua esté corriendo. Entonces, en algún momento nos va a tocar ver que el agua corra, pero en otro tiempo, en otro momento, de acuerdo a la instrucción del Señor, nos va a tocar pasar al otro lado. Pero pasar al otro lado es atravesar esas aguas. Mire, es necesario atravesar ciertas aguas. Cuando digo aguas es en el orden espiritual, pero vamos a ver que de acuerdo a la palabra y de acuerdo a las promesas del Señor, hay algo muy hermoso en esto. Mire, el Salmo 69:1, la Biblia de las Américas dice, el salmista David: sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. Mire, realmente, hermanos, nunca estamos preparados para ciertas aguas. Cuando digo aguas, porque si digo esta palabra en México, creo que en Guatemala también, lo que va a pensar la gente es que nos vamos a tomar un refresco o una gaseosa. No, estas aguas son, situaciones espirituales que se dan en la familia o situaciones espirituales que se dan en nosotros, en nuestra vida como cristianos, para lo cual a veces no estamos preparados. Vemos acá que el salmista David decía: Señor, las aguas me han llegado hasta el alma. Entonces hay almas que pueden ser que se estén ahogando en este momento por alguna situación que estén pasando. Entonces hay aguas que llegan y nos pueden ahogar. Pero la intención del Señor es que nosotros en algún momento las vamos a evitar con su ayuda, pero en otra tenemos que atravesarlas, porque uno puede ver el agua, y si el agua le va a afectar, hay que atravesar, porque Dios quiere esta noche que pasemos al otro lado como familias, que pasemos al otro lado como cristianos, que no nos quedemos en el lugar donde estemos, sino que pasemos al otro lado. ¿Por qué? Porque si lo vemos en el contexto del pueblo de Israel, el pueblo de Israel atravesó el desierto, pasó por el Jordán, que lo vamos a ver más adelante, si Dios quiere, y llegó a Canaán. Entonces, lo que Dios quiere es que entendamos que hay aguas que van a llegar y que nos pueden llegar al alma. El problema es que el agua no permitamos que llegue al espíritu, porque cuando el agua llega al espíritu, entonces la persona necesita liberación. Por eso, cuando nosotros estemos pasando una tormenta, cuando nosotros estemos pasando aguas en la familia, cuando digo aguas es problemas, adversidades, no dejemos que la cosa crezca. Tenemos que enfrentarlas y con la ayuda de Dios nosotros vamos a salir adelante. Entonces aquí el salmista pide ayuda. Entonces el salmista pide ayuda y le dice al Señor: sálvame, pero tiene que tomar una decisión. Entonces en las familias nosotros tenemos que pedir ayuda, pero tenemos que tomar decisiones. Es pedirle ayuda al Señor, pero también tomando decisiones. El versículo 2 dice: me he hundido en el lodo profundo, dice otra versión, y no hay dónde hacer pie. He llegado a lo profundo de las aguas
y la corriente me anega. Entonces el salmista David estaba siendo atacado por sus enemigos, lo estaban señalando de cosas que él no había hecho y una serie de cosas que le estaban ocurriendo, que lo tenían con temor, que lo tenían pensando o preocupado. Y aquí vemos, porque eso es algo que se aplica a nosotros en la familia o de manera personal. Entonces el salmista decía que se estaba ahogando, su alma se estaba ahogando. Hay gente que puede ser que en este momento una de las aguas que esté pasando lo esté ahogando por los problemas que tal vez está en este momento viviendo. Mire que un comentarista decía, cuando ahí dice cieno profundo o lodo profundo, dice que el comentarista decía que puede ser el lodo profundo de la incredulidad, puede ser el lodo profundo o el cieno profundo de las pruebas o las dificultades. El caso es que David estaba cansado, lo vemos en el versículo 3, cansado estoy de llorar, reseca está mi garganta, mis ojos desfallecen mientras espero a mi Dios. Mire, Dios nos va a enviar la ayuda para salir de la situación familiar que tal vez estamos atravesando en este momento, pero tenemos que tomar acción, y esa acción es pasar al otro lado. Esta noche, en el nombre de Jesús, que como familias podamos pasar al otro lado con la ayuda del Señor, porque hermano, hay aguas que las tenemos que atravesar. Yo me acuerdo que cuando era un niño todavía hace muchos años, me acuerdo que mi hermano estaba un poco más grande y yo tenía un primo más grande, que ese era el que nos guiaba ahí porque era el tremendo de la familia. Pero me acuerdo que un día fui a visitar a mi tío ahí y cruzamos un río, pero lo cruzamos en una canoa, es decir, en un barco pequeño ahí. Pero al regreso no había nadie que nos pasara y yo no podía nadar muy bien. Y yo me acuerdo que yo me quedé viendo el río, aunque el río estaba calmo, pero yo le tenía miedo a ese río. Entonces la decisión en ese caso era o me quedaba esperando que alguien viniera por mí, me tiraba y me ahogaba, no estuviera aquí delante de usted en esta noche, o alguien me iba a pasar. Entonces yo me acuerdo que yo estaba dispuesto a tirarme, pero tenía temor. El caso, para no hacerle largo el cuento, es que alguien vino y nos vio muy pequeños, éramos unos niños, me acuerdo, y nos pasó allá en Honduras le decimos cayuco o canoa. El caso es que si nos vamos a David, si nos vamos a Ezequiel 47, que fue el versículo que aunque no lo vio ahí, pero le puse de base, miren, hay aguas que van a medir nuestro nivel espiritual, pero algunas las tenemos que atravesar, porque si nos quedamos ahí nos podemos ahogar, y esas aguas puede ser un problema, esas aguas puede ser una prueba, esas aguas puede ser una situación familiar que tal vez en este momento usted esté viviendo, pero hay que tomar una acción. Y la acción es cruzar. Ahora, la noticia hermosa que le traigo esta mañana o esta noche o este día, dependiendo a qué hora va a escuchar este mensaje usted, es que Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, se da cuenta, hay que pasar las aguas. Hermano, le tengo una noticia buena y mala. La mala es que hay que pasar estas aguas. Puede ser una prueba, un desierto, una adversidad, puede ser algún problema familiar, algún problema matrimonial. Hay que pasar esas aguas, pero no estamos solos, porque Dios nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama te abrazará. Entonces, mire, hay aguas que hay que pasar, querramos o no querramos. ¿Para qué? Para poder llegar a Canaán, para poder llegar a la bendición. Es que mire, lo que el Señor nos está enseñando esta noche, o nos quiere hablar a través de su palabra, es que cuando nosotros decidimos pasar las aguas, Él va a estar con nosotros. No es que Él no esté si nosotros no tomamos alguna acción, pero llega un momento que el Señor dice, aquí te sigo esperando. Entonces puede ser que esta noche usted tenga que tomar una decisión de pasar estas aguas. Entonces me di a la tarea de buscar lo que le dije, hay 12 aguas, quizás me faltaron unas 2 ahí que las voy a agregar al final, no las vamos a ver todas hoy hasta donde nos lleve el Señor, pero esas aguas representan que Dios nos manda a que pasemos
el agua que estemos viendo quizás en este momento, llámese problema, llámese adversidad, llámese enfermedad, llámese situación en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en el ministerio, pero son aguas que tenemos que pasar. Pero la promesa hermosa es que dice el Señor: yo estaré contigo. Por donde pases, las aguas que tengas que atravesar, dice el Señor, yo voy a estar contigo. Anoche yo ponía este versículo, se los envié a muchos ahí, porque es la continuación de este versículo, en el versículo 4, perdón, pero esta es en la Biblia de las Américas, pero mire lo que dice en la PDT: tú vales mucho para mí. Te estimo mucho, dice el Señor, te amo. Si esta noche usted tal vez estaba esperando una palabra, pues yo en esta versión que me gusta mucho, yo se la doy de parte del Señor. El Señor le dice a usted, a su familia, los que estamos aquí en el nombre de Jesús: tú tienes un valor grande para mí, dice el Señor. Te estimo, te aprecio, te amo. He dado gente para poder tenerte y naciones para rescatarte con vida. Entonces, yo le quiero decir algo, hermano. Hay aguas que las tenemos que pasar. Hay problemas que los tenemos que enfrentar. Hay situaciones que las tenemos que discutir en el buen sentido. Hay cosas en el matrimonio, en la familia, en la vida personal que las tenemos que arreglar. Pero no se olvide que todas esas aguas, adversidades, problemas y enfermedades, Dios dice: yo voy contigo. Porque tú vales mucho para mí, porque te estimo mucho, porque te amo, dice el Señor. He dado gente para poder tenerte y naciones para rescatarte con vida. Entonces, veamos qué aguas hay que pasar. Y aquí es donde van a tronar los chicharrones en algunos. Es que, hermano, mire, yo a veces le digo: Señor, por favor, ayúdame. Pero el cristianismo es gracia, misericordia, amor, sí, pero hay obligaciones que cumplir. Usted como cristiano, como hijo de Dios, como familias de Dios, tenemos que entender de que Dios es amor, pero es fuego consumidor. Entonces, la primera agua que hay que pasar, mire, hay que pasar al otro lado. Esa es la instrucción del Señor esta noche. Como familias, como hijos de Dios, pasemos al otro lado. Hay que atravesar estas aguas. Pero la bendición es, en Isaías 43:2, el Señor dice: yo estoy contigo y no te vas a ahogar, porque yo voy contigo. Entonces, tal vez usted en este momento está como el salmista diciendo: Señor, me ahogo. Salgamos de ahí, nademos. Porque Dios quiere ver que tal vez cómo está nuestro nivel espiritual en ese río de Dios, en ese río que sale del trono de Dios. La primera agua es las aguas de Egipto. Pues usted conoce, hemos hablado, no hasta la saciedad. Entonces le recuerdo: cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Cuando pases por las aguas de Egipto, no te vas a ahogar, dice el Señor. Porque puede ser, miren, Egipto tipifica el mundo. Y puede ser que usted, tal vez no usted, tal vez alguien en la familia, en este momento está en esas aguas de Egipto. Y tal vez se siente cómodo. Nosotros tenemos que salir de la esclavitud, por ejemplo, del pecado. En 2 de Pedro 2:19 dice que uno es esclavo de aquello que lo venció. Es decir, aquello que nos ha vencido, uno se vuelve esclavo de ese tipo de cosas. Entonces, mire, Dios quiere darnos una vida nueva como familias, pero hay que salir de Egipto. Hay que pasar las aguas de Egipto y dejarlas atrás. Porque lamento decirle, a veces en las iglesias hay personas que quieren estar en Egipto y en la iglesia. Es decir, que quieren estar en la iglesia y en el mundo, y Dios no se agrada de esas costumbres. Miren, hay costumbres del mundo que no se pueden mezclar con la cultura, pero el problema es que hay gente que tiene costumbres de Egipto, que es costumbre del mundo, con costumbres de la iglesia. No tienen una cultura. Entonces, en la familia tiene que haber una cultura del cielo. En la familia tiene que haber una cultura del reino, no una costumbre, porque la costumbre se vuelve religiosidad. ¿Por qué? Porque mire, lo que vence la costumbre de Egipto es la cultura del reino. Mire, lo que es nacido de Dios, en este caso el Espíritu, vence al mundo, y no lo nacido de la carne. Entonces las personas, ¿por qué tenemos que atravesar esas aguas de Egipto? Para dejar el mundo atrás. Se dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Entonces en nuestra familia tiene que haber esa convicción
de que tenemos que definirnos como familia, o somos o no somos, porque ¿qué miramos hoy en la iglesia? No lo digo por nosotros, sino que lo digo de manera general. El mundo se ha metido a las iglesias y muchos permiten cosas que se hacen en el mundo dentro de las iglesias. Entonces, esas personas que tienen costumbres del mundo y no las dejan y las traen a la iglesia, se vuelven tibios. Son cristianos no definidos, son familias no definidas. Y fíjese que el tibio, cuando en nuestra familia hay tibieza en alguno de los miembros, y qué pena porque a veces es en los padres, entonces todo lo demás se vuelve inconstante. Entonces se trata, hermanos, de enseñar a nuestras familias prioridades. O somos de Egipto, que eso es el mundo, o somos del Señor. Pero el Señor no le va a gustar las cosas compartidas. Entonces, mire lo que dice Éxodo 7:19, dice: y el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en las vasijas de madera como en las de piedra. Bueno, paremos acá. Miren, aquí es la primera plaga que se da en Egipto. Usted sabe la historia, el pueblo de Israel, Dios pues designa a Moisés para que junto con Aarón y Josué puedan liberar el pueblo de Israel por mandato del Señor. Pero la liberación del pueblo de Israel implica que salgan de Egipto, y la señal es la sangre. El dintel, la sangre puesta en el dintel, y esa sangre es figura de lo que Cristo hace en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? El Señor quiere que nosotros como familia salgamos de Egipto, porque esas costumbres de Egipto son las que nos hacen retroceder. Esas costumbres de Egipto, y cuando digo costumbre me llama mucho la atención, porque fíjese que más adelante en Éxodo 7:21, mire lo que pasa en Éxodo 7:21. Dice: y los peces que había en el Nilo, producto de que las aguas se convirtieron en sangre, por voluntad del Señor, por una señal para que el faraón dejara ir libre a su pueblo, dice que, y los peces, Éxodo 7:21, y los peces que habían en el Nilo murieron, y el río se corrompió, de manera que los egipcios no podían beber el agua, y había sangre por toda la tierra de Egipto. Miren, en Éxodo 7:21, no lo tiene ahí, pero si quiere usted anótelo y lo revisa después. Me llamó mucho la atención porque murieron todos los peces. No sé si usted ha estado en un lugar donde hay una mortandad de peces. No sé si usted ha estado en algún lugar donde hay una mortandad de animales o de ranas, como huele de mal. Entonces, eso es lo que el Señor quiere enseñarnos esta noche como familias, para que salgamos, que atravesemos las aguas de Egipto, para que nuestro olor cambie. Para que nuestro olor cambie. Porque, hermano, perdone, ¿cómo olemos como familia? ¿Cómo olemos como cristianos? Porque si estamos en el mundo, corremos el riesgo de que la corrupción del mundo nos llegue, aunque nosotros digamos que no. Por eso hay que tener cuidado como familias, porque si permitimos, una pequeña zorra dice que echa a perder los viñedos. Entonces, si nosotros como familia permitimos una pequeña corrupción, vamos a oler mal como familia. Entonces yo sé que usted, los que estamos aquí, los que nos ven, queremos oler como ese olor grato, valga el juego de palabras, para el Señor. Porque fíjese que esa palabra, que el río se corrompió, en el original es el hebreo 8:87. El hebreo 8:87, eso está en Éxodo 7:21, no lo va a ver ahí. Entonces el río se corrompe, producto de que las aguas cambiaron de ser aguas a ser sangre, por mandato del Señor para liberar a su pueblo. Entonces hay que atravesar las aguas de Egipto para que no olamos mal, porque cuando estamos en el mundo, cuando tenemos costumbres del mundo, el olor nuestro no es un olor grato al Señor, porque no puede ser que estemos en el mundo como familias y estemos también en la iglesia tratando de agradar a Dios. Vamos a traer algún olor, hermano. No sé si le ha pasado. Bueno, eso me pasa a mí
A veces con mi familia son buenos para oler. Yo tengo buen olfato, pero ellos me dicen quita. Mi familia es capaz de oler un ratón en una casa. Ellos dicen, aquí hay un ratón, lo huelen, hermano, lo huelen. Entonces, eso me pasa a mí, que a veces usted sabe que por razones de que, por pico y placa, por carro, por taxi, donde se mueva uno, de repente como que hay carros que no están nuevos, ¿vale? Entonces uno llega a la casa y le dicen a uno, olés a carro viejo. Entonces, pero no es culpa mía, ¿va? No es la edad, sino que el transporte a veces donde uno se mueve. Pero lo que le quiero decir es, ¿qué dirán de nosotros? Olés a carro viejo. ¿Qué dirá el Señor de nosotros? Hijo, familia, qué bien hueles. Hueles a santidad. Sí, tal vez hay costumbres en el mundo que están lidiando nuestros hijos. Porque a veces el problema no somos nosotros. A veces el problema lo tienen nuestros hijos que están peleando. Costumbres del mundo en la universidad, costumbres del mundo en el barrio, en la escuela, en el colegio. En la misma iglesia a veces hay costumbres del mundo. Entonces necesitamos darnos cuenta que la corrupción del mundo llega y nosotros tenemos que cerrarle la puerta. ¿Cómo? Atravesando las aguas de Egipto. Y el Señor dice en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas no te ahogarás. Entonces el Señor nos va a ayudar a través de su Espíritu Santo con una vida en el Espíritu para que seamos fragante olor a Él, atravesando las aguas de Egipto y dejándolas atrás. Por favor, no vuelva a esas aguas, porque cuando nosotros estamos en el mundo como familia, nuestra fe se vuelve frágil. Tenemos mire, normalmente, porque estamos hablándole a la familia, pero se adapta a lo nuestro también como cristianos. Mire, cuando las familias tienen todavía costumbres del mundo, su fe se vuelve frágil. Y sabe que también desarrollan falta de compromiso con el Señor. Entonces, en Primera de Juan 2:15 dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y eso a mí me pone a temblar, hermano. Porque si nosotros amamos el mundo estando en la iglesia y no queremos salir del mundo, no queremos atravesar esas aguas de Egipto, salir del pecado, salir de la corrupción y que no haya arrepentimiento, entonces dice Primera de Juan 2:15 que el amor del Padre no está en él. No, yo no hablo de salvación, sino que yo hablo de la plenitud de Cristo en nosotros para que nos cambie como familia, que cambie su matrimonio, que cambie su familia, que cambie sus hijos. Necesitamos entender eso. Ahora, eso se complementa, Romanos 12:2, usted lo conoce, que dice que no nos adaptemos a este mundo. Entonces Dios quiere que el amor del Padre nos llene a través de su Espíritu para que podamos cambiar y no nos adaptemos a este mundo. Entonces, ¿cómo estamos ahí? No son las prácticas, fíjese. No son las prácticas en la familia, sino la cultura que desarrollamos, porque tenga cuidado, porque la continua práctica de una costumbre se vuelve una cultura. Entonces revisemos nuestra familia, ¿cuál es la cultura que se practica? ¿La cultura del mundo o la cultura de la iglesia? Que más que la iglesia es la cultura del reino. Entonces, la noticia buena es que el Señor nos dice esta mañana o esta noche. Estamos de noche en vivo, ¿eh? No me vaya a decir, pastor, ¿y por qué está diciendo de esa manera? Lo que nos dice esta noche, el Señor sabe qué es. Pasemos al otro lado. Miren, mostrémosle a nuestros hijos con el ejemplo que nosotros estamos definidos, que nuestros hijos vean en nosotros que somos una misma cosa en la iglesia y una misma cosa en el mundo. Porque eso es lo que ellos miran. Porque entonces puede ser que nosotros tenemos costumbres del mundo, pero que en el nombre de Jesús no, porque esta noche la vamos a pasar al otro lado en el nombre de Jesús. Entonces, si esta le pareció un poco difícil, agárrese y ponga el cinturón de seguridad, porque va a haber turbulencia en la que viene. Aguas de Mara, hay que pasar esas aguas, hermano. Mara es amargura. Ya va usted, pastor, hasta agua voy a tomar, fíjese, para darme un chance aquí de poder trasladarle esto. Mire, las aguas amargas, pasémosla. ¿Para qué vamos a estar nadando en un río de amargura? Hermano, yo tengo unos apuntes aquí que si usted toma nota le van a servir, hermano. Mire, la amargura es una forma de depresión en la persona, aunque no lo crea. Entonces, la amargura es una forma de depresión en la persona. Esta persona se vuelve negativa con todo su entorno. Entonces está deprimida.
y aunque ella diga que no. Cuando usted ve a una persona que está negativa en todo, puede ser que se esté amargando. Mire, la amargura es la suma de heridas, rechazos, resentimientos, frustraciones, iras y dolor, entre otras cosas. Repito, la amargura es la suma de heridas, rechazos, resentimientos, frustraciones, iras y dolor. Paremos acá. Mire, estas aguas, si usted lo ve allá, son impetuosas, son las más difíciles de pasar. Porque todos, de una u otra manera, en algún momento nos hemos amargado. Me voy a incluir, sí. Pastor, ¿y usted? Sí, quizás en algún momento me ha amargado. Pastor, y aún estando en el ministerio, sí, me he amargado a veces, aunque no lo crea, pero yo tengo entendido que no me puedo quedar ahí. Hay que pasar esas aguas de Mara, porque son peligrosas. Entonces, mire cómo surge la amargura, entre otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? La amargura es la suma de heridas, rechazos, resentimientos, frustraciones, iras y dolor. Cuando esto no se sana, el no perdonar la ofensa se convierte en ira y dolor, luego en odio y después amargura. Ira, dolor, esto es cuando uno no perdona. Ira, dolor, resentimiento y luego amargura. Ese es el orden, o por lo menos yo diría la vía o la ruta que lleva la amargura. Entonces, mire, ponga el cinturón de seguridad. Síntomas, entre otras cosas, de una persona amargada. Síntomas. Los síntomas de una persona que está en amargura. Siempre pasa criticando, se queja de todo, pasa enojado, con mal carácter, es volátil, hermano, es mecha corta, no se le puede ni hablar, es ofensivo, su autoestima es baja y le gusta hacer sentir mal a los demás. Se las repito, porque yo sé que usted está tomando nota. Entonces, síntomas, entre otros, del que está amargado, el que tiene que pasar estas aguas. Y nos sirve en la familia, nos sirve en el matrimonio, nos sirve con nuestros hijos, a nosotros mismos nos sirve. Mire, síntomas del que está amargado, del que está nadando en estas aguas, que en el nombre de Jesús las vamos a pasar, porque el Señor ha prometido que no nos vamos a ahogar en estas aguas. La persona que está en amargura siempre pasa criticando. Se queja de todo, hermano, todo se queja. Si llueve, que por qué llovió. Si no llovió, que por qué está lloviendo. Se queja de todo, pasan enojados, son volátiles. Es decir, aquellos que no se les puede decir nada porque revientan, pareciera de esas mecha corta, como esos cohetes que tiran en diciembre y que explotan. Son ofensivos, tienen autoestima baja y les gusta hacer sentir mal a los demás. Hay personas, yo he visto personas, hermano, lo voy a hacer que sufra. Y eso pasa en los matrimonios a veces. Hay matrimonios que tal vez tienen problemas y se separan por alguna u otra razón. Yo con respeto lo digo. Pero uno de los dos siempre pasa. Por ejemplo, si hay hijos de por medio, le dicen, no le voy a dar los hijos para que sufra, para que vea que se siente. Otro es que tal vez qué sé yo, tal vez tenían bienes compartidos y dice, lo voy a dejar en la calle para que vea que se siente. Entonces, esas cosas surgen de una amargura. Ahora, esas situaciones se reflejan en lo físico. ¿Cómo? Hay presión alta, hay desórdenes estomacales, hay insomnio y hay enfermedades cardíacas. Hermano, perdón, la amargura tiene un alto costo en la familia. La amargura tiene un alto costo en nuestra vida. Por eso le pido algo en el nombre de Jesús esta noche. Pasemos como familia al otro lado y pasemos estas aguas de Mara, pasémoslas. Tenemos que darle vuelta a la página, porque en lo físico, la persona que vive en amargura vive con tensión alta, vive con desórdenes estomacales, vive con insomnio y enfermedades cardíacas. En lo emocional, ¿cómo le afecta? Vive en inseguridad, vive ansioso, vive preocupado, vive con depresión y con temor. Entonces hay una afectación en lo emocional a la persona que vive en amargura, la familia que vive en amargura, porque hay familias que tal vez no todas, pero algunos viven en amargura. Qué triste es ver una esposa amargada, qué triste es ver un esposo amargado, qué triste es ver hijos amargados, qué triste es ver pastores amargados, qué triste es ver a alguien que está amargado. Entonces en lo emocional, esa persona amargada es insegura, es ansiosa,
pasa preocupada, pasa en depresión y tiene temor. Y miren lo espiritual cómo afecta, porque esto es lo triste. Entonces en lo espiritual se pierde la visión de la vida. Entonces no quieren ir a la iglesia, se amargan con el pastor, se amargan con la pastora, se amargan con el apóstol, se amargan por cualquier cosa, le echan la culpa al Señor, porque perdieron la visión de la vida, pierden el propósito y pierden la fe. Entonces esta noche el Señor nos dice que aunque pasemos por las aguas no nos vamos a ahogar, pero hay que pasar esta agua de amargura. Éxodo 15:23 dice: cuando llegaron a Mara no pudieron beber las aguas de Mara. De este versículo creo que les hablé hace 3 domingos o 2 domingos, porque eran amargas, por tanto el lugar le pusieron Mara. Mire, una amargura, entre otras cosas, también llega por una insatisfacción. Cuando hay insatisfacción, no estamos conformes con nada, entonces comienza a gestarse la semilla de la amargura. Y el problema es que la semilla, el peligro es que eche una raíz, porque cuando brota una raíz de amargura contamina a todos los que viven a la par. Entonces yo le pido un favor, hermano, yo con respeto se los digo, los que estamos acá y usted que nos ve. Miren, revisemos en la familia qué cosas hay que solucionar. Porque puede ser que en este momento nos tengan amargados, hermano. Pongamos límites donde tenemos que poner límites, arreglemos, dialoguemos donde tengamos que dialogar, pero pongamos las bases de lo que viene a futuro. Porque a veces pasa de que nosotros arreglamos hoy y en 2 días estamos discutiendo lo mismo que ya habíamos arreglado. Entonces pongamos de nuestra parte en función de la familia, seamos felices con la familia que tenemos. Eso es lo que Dios nos ha dado. No hay familias perfectas, no hay familias perfectas. Y si usted encuentra una, pues me avisa para irme a meter ahí, porque ni la mía es perfecta. Entonces, pasemos al otro lado. Efesios 4:31, la Nueva Traducción Viviente, ahí está la clave, entre otras cosas. Efesios 4:31 y 32, yo tengo la Nueva Traducción Viviente, dice: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Líbrense, dice el Señor. Entonces se da cuenta, hay que atravesar estas aguas de Mara, estas aguas amargas, atravesémoslas. Nos vamos a contaminar, sí, pero en el nombre de Jesús, a través de su Espíritu, a través de la llenura, a través de su amor y su gracia, nos vamos a limpiar, pero dejemos atrás. Mire, estas aguas son tan peligrosas que algunos agarran un poquito y lo llevan. Bote esas aguas, estas aguas amargas, por situaciones que vivimos en la familia, en el matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, en el trabajo, en la vida, aún ministerial. Botémoslas, hermano, que nada nos quite la paz. Líbrense de toda amargura, Efesios 4:31, furia, enojo, palabras ásperas, calumnia y toda clase de mala conducta. Y mire lo que dice el versículo 32. Por el contrario, entonces ahí está la clave. Entonces dice el Señor, líbrense, es decir, tomen una decisión, pero por el contrario, dice, sean amables unos con otros. Cuesta ser amable, ¿verdad, hermano? Cuesta ser amable. Usted no tiene idea la puerta que le abre una sonrisa. Cuando uno sonríe, hermano, se le abren todas las puertas. No es que va a andar como decía mi abuela ahí, que más que decía mi abuela tenía un dicho, decía, es que estos, ahí en Honduras le decimos hipotes, es que estos hipotes, dice, ahí pasan con esas, perdone lo coloquial, hermano, pero dice, ahí pasan con esas hachas peladas, dice, o sea, las hachas eran los dientes. Así era mi abuela, era bien coloquial la señora. Entonces, no es que vamos a andar riéndonos con todo mundo, hermano, pero donde vayamos, perdone, saludemos, seamos amables, desde el más pequeño hasta el más encumbrado. ¿Por qué? Porque aquí dice, por el contrario, seamos amables unos con otros, sean de buen corazón, y aquí viene la palabra que no nos gusta, y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces, eso a mí me cuadró. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Huyamos, librémonos de toda amargura, tomemos una decisión de las cosas que nos están amargando, sentémonos en la casa, veamos nuestra vida a la luz de la palabra y digamos, realmente esto me está amargando, encontremos la causa de la amargura.
Hay cosas, hermano, perdone, yo respeto eso, porque hay casos gruesos, hermano. Yo sé que tal vez usted es uno de ellos. Hay casos que nos pasaron con nuestros padres o con nuestros abuelos, cosas que heredamos, hermano, que son difíciles. Yo sé, por ejemplo, hijos que fueron abandonados, esposos que abandonaron a sus esposas, los abandonaron con sus hijos, abuelos que tal vez por alguna u otra razón desheredaron a sus hijos, padres hermanos que se pelearon por una herencia. Hay cualquier cantidad de cosas que puede ser que nos amargaron. Pero el Señor quiere que nosotros lleguemos a la bendición de Canaán y que estas aguas de amargura no nos estorben. Que no nos estorben las aguas de Egipto para que nos contaminen y olamos mal en el orden espiritual. Que no nos contaminen las aguas de Mara para que no nos amarguemos, sino que por el contrario seamos amables, hermano. No sé por qué, fíjese, y eso creo que nos pasa a todos, nos ha pasado en algún momento. No sé por qué siempre, a veces en el matrimonio o en la relación de familia nos contestamos mal. Tenemos que bajarle al tono. El tono da la música, la blanda respuesta aplaca la ira. Seamos amables, hermano. No es que tampoco, pues yo entiendo, a veces al fragor de las cosas o por la premura de las cosas, uno no es que va a contestar, sí, mi vida, ¿qué quiere la señora? O sí, mi amor, ¿qué quieres tú? Es que vamos a estar todo el día así. A veces uno, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Y comenzamos los gritos. Mire, seamos amables. Siempre que vaya a decir algo, piense, tengo que ser amable. Y eso, pastor, ¿lo dijo usted? No, lo dice Efesios 4:32. Seamos amables. Perdonémonos, seamos de buen corazón. Sí, hermano, hay veces, créame, hay veces, yo sé, hermana, que a veces usted no le dan ganas de darle con el cucharón en la cabeza a su esposo. Téngale paciencia. Y yo sé también usted, mi querido hermano, que a veces le quiere dar con la cuestión de la bicicleta o lo que ande ahí en la mano a su esposa. Eso es violencia, no lo vaya a hacer. Lo hablo coloquialmente. Entonces, tengámonos paciencia, por favor, que seamos de buen corazón y que entendamos de que ambos esposos tenemos aciertos y virtudes, que tenemos que tener paciencia, pero por favor pasemos estas aguas. La tercera que yo encontré son las aguas de Meribá o Meriba. Las aguas de Meriba, dice, acuérdese, Isaías 43:2, cuando pasemos por las aguas, dice el Señor, no nos vamos a ahogar, porque Él está con nosotros. Él nos va a ayudar a pasar las aguas de Egipto, las aguas de Mara, que es amargura, y las aguas de Meriba, que estas aguas hablan de contienda, de pleitos, de diferencias. Las aguas de Meriba hay que pasar. Mire, estas aguas las familias las tienen que atravesar. Nosotros los cristianos tenemos que atravesarlas para poder llegar a Canaán. Número 20, Santiago 3:16 dice, porque donde hay celo y contención, es decir, contienda. Mire qué tremendo esto. Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos y contiendas, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, hay casas que están perturbadas, hay familias que tienen perturbación porque hay contienda. Entonces, la contienda es rencilla, es pelea, es diferencia, es pleitos, diferencias que se dan en la familia, y eso nos trae perturbación. Entonces, hermano, veamos qué líos hay en la casa. Siempre hay líos, hermano. Le pongo uno, aunque pequeñito el lío. A veces uno llega a la casa y dice, no han botado la basura. Y llega la esposa y dice, no han lavado la loza. Y yo todo el día trabajando y ustedes aquí echadotes viendo el mundial que ya viene y no quieren hacer nada. A alguien le estoy diciendo. Ustedes aquí echadotes, y sobre todo esas casas donde solo varones hay, hermano. Ustedes aquí, que todo hay que andarle recogiendo, dejan los zapatos tirados en la casa, ahí en la sala. Le estoy hablando de cosas pequeñas por las que hay diferencia. Pero ¿sabe qué? Tiene razón la hermana. A saber a quién le estoy diciendo, de los varones. Pero si tienen razón las hermanas, hermano. Entonces nosotros los varones seamos ordenados. Hijos, sean ordenados, por favor. Yo les he dicho que el éxito de la vida comienza arreglando la cama. Algunos quieren conquistar el mundo, quieren ir a las naciones y no arreglan ni la cama. Al lío me estoy metiendo, mejor voy más adelante. Santiago 3:16.
Números 20:13 dice, aquellas fueron las aguas de Meriba, porque los hijos de Israel contendieron con el Señor. Mire, osados, pero para cosas que no son correctas. Contendieron con el Señor y Él se manifestó en su santidad entre ellos. Mire, esa palabra Meriba significa querella, significa como un altercado, como una rencilla. Es el hebreo 4808. Entonces, ¿sabe qué? Hay personas, tómeme la palabra porque esto es clave lo que le voy a decir. Hay personas en las familias que están peleando en el lugar equivocado. Hay esposos que puede ser que estén peleando en el lugar equivocado, es decir, están peleando con la persona equivocada. Yo no diga que haya diferencias, las hay. Pero hermano, ¿no será que hemos dejado entrar un espíritu de contienda a la casa? Revisemos, si en la casa solo pasamos en contienda, echemos fuera, mire, abra las puertas, oremos como familia, pongámonos de acuerdo y echen fuera ese espíritu de contienda, porque las aguas de Meriba son las aguas de contienda. El pueblo de Israel, hermano, acababan de pasar el Mar Rojo. Acababan de ver la nube, la miraban la columna de fuego, miraban a Dios manifestarse, les daban maná. Bueno, ahí no había llegado el maná todavía. Y ellos comienzan a pedir y a extrañar cosas que habían dejado en Egipto. Y comienza a contender con el Señor. Miren, no contienda con el Señor, porque eso es lo peor que nos puede pasar. A veces nosotros vemos la familia, vemos todas las situaciones que se dan y le decimos, Señor, pero ¿y qué pasa? Pero a veces nuestro reclamo va más allá. Mire, Proverbios 13:10 dice, el orgullo solo genera contiendas. Entonces, a veces por orgullo no arreglamos las cosas en la familia. Hay un orgullo disfrazado. Está medio raro el tema, ¿va? Pero es que tenemos que arreglar la familia, hermano. Estos son principios a la luz de la palabra que nos van a servir. Yo leo Proverbios 13:10, la Nueva Versión Internacional. El orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejo. Entonces, en la familia es sabio el que escucha consejo. A veces, hermano, eso pasa con los hombres. No sé por qué lo he agarrado con los hombres. A veces somos testarudos, hermano. Y la palabra que no nos gusta escuchar, allá al final del camino uno escucha que dicen, te lo dije. Y ese te lo dije, hermano, nos afecta de una manera tremenda. Busquemos el orgullo, busquemos la sabiduría para quitar todo orgullo. Pues sí, busquémoslo, busquemos en qué cosa estamos siendo orgullosos y con sabiduría atendamos las cosas. Proverbios 17:1, la misma Nueva Versión Internacional dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Ay, Dios santo, ayúdame, Padre. ¿Cómo es su casa al momento de comer en la mesa? Si es que comemos en la mesa. Pero ¿cómo es su casa al momento de compartir? Miraba por ahí un video, no sé por qué pasa con los adolescentes, hermano. Los adolescentes a veces no quieren ir con nosotros, pero como están bajo la tutela nuestra, vamos. Tal vez vamos a comer algo por ahí, pero ellos no querían ir, ellos se querían quedar jugando FIFA o PlayStation o lo que sea, o lo que jueguen todavía. Hermano, qué triste es ver a alguien, un hijo amargado en la mesa porque no quiere estar ahí. Pero más triste es ver un matrimonio amargado en la mesa y comiendo en familia. Entonces esas cosas es un espíritu de contienda producto de estas aguas de Meribá. Pasémoslas, hermano. Pasemos estas aguas. Voy rápido porque tal vez sí me queda oportunidad. Mire las siguientes aguas, las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán usted la conoce. Se habla, y es lo correcto, que el Jordán tipifica humillación. Pero yo quise darle otro enfoque, le di otro ángulo. Mire, no se olvide, Isaías 43:2, ¿qué nos está diciendo el Señor? Pasemos al otro lado. Como familia, pasemos de la mano del Señor las aguas de Egipto. Como familias, como cristianos, pasemos de la mano del Señor, Isaías 43:2, las aguas, ¿cuál era la segunda? No estamos en auto. Las aguas de Mara, no, esa era la tercera. Ah, sí, gracias, yo soy el que estoy perdido. La tercera son las aguas de Meriba, que son las aguas de contienda. Entonces, pasemos las aguas del mundo, las aguas de amargura, las aguas de contienda, y pasemos las aguas del Jordán. Mire, Jordán significa el que desciende.
Y Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca para que yo mengue. Entonces, en la familia y en nuestra vida, nosotros tenemos que descender, no porque seamos más que Cristo, no porque seamos más que el Señor, no somos nada delante de Él más que por su misericordia, sino que lo que el Señor nos está enseñando, que las aguas del Jordán hay que atravesarlas para que se nos quite todo orgullo, toda altivez, y que descendamos en nuestra posición en la familia y que entendamos que el mayor es el que sirve. ¿El mayor quién es? El maduro. Que seamos maduros de manera que Cristo se pueda magnificar y glorificar con nuestra familia para que le demos el lugar que se merece. Hermano, mire, cuando hay problemas en una casa reiterativos, es porque no estamos poniendo a Cristo en el centro. Es porque Él no ha crecido, no porque no sea grande, no. Es porque nosotros no lo hemos dejado que crezca. Porque a veces por orgullos y por situaciones que estamos ahí, pero esta noche el Señor quiere que atravesemos. Mire, lo que separaba Canaán al pueblo de Israel, aparte de Jericó, tenían que atravesar el Jordán. Josué 3:8 dice, además ordenarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo, cuando lleguéis a la orilla de las aguas del Jordán, os detendréis en el Jordán. Mire, aquí hay algo muy importante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sabe por qué en la casa posiblemente Cristo no tiene el lugar que debería de tener en la familia y en nuestras vidas? Porque necesitamos ser sacerdotes. Pastor, ¿y es que acaso nos vamos a poner una sotana con el respeto de los muchachos? Porque algunos lo ven a veces. ¿Sabe? Necesitamos ejercer sacerdocio. Tenemos que, y para ejercer sacerdocio, entre otras cosas, porque fíjese que más adelante en Josué 5, a partir del versículo 2, dice que, el pueblo de Israel atraviesa el Jordán y va a llegar a Canaán. Pero cuando atraviesa el Jordán, la generación que atravesó el Jordán fue la nueva. Los hijos de todos aquellos que se quedaron postrados en el desierto por desobedientes, por amargados, porque se quedaron con Egipto en el mundo, porque vivían en contienda. Es que, perdón hermano, la familia y la iglesia que va a ser arrebatada es la que pasa, entre otras, todas estas aguas. Porque le está diciendo al Señor, lo atravieso de la mano tuya porque yo quiero estar en bendición. Entonces debemos llegar a Canaán con el corazón circuncidado. El sacerdote circuncida el corazón, porque aquí Él lo circuncidó de manera física, pero hoy la circuncisión es en el espíritu, es decir, en el corazón. Entonces, cuando nosotros circuncidamos el corazón, estamos haciendo que Cristo sea el centro de nuestra familia, que Cristo sea el centro de nuestra vida. Josué 5:2 dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Mire, ¿no será que hay cosas que en la familia tenemos que circuncidar? ¿No será que hay cosas que en nosotros tenemos que circuncidar? Y yo le he dicho, mire, circuncidar es quitar la carne. ¿No será que necesitamos quitar la carne de ciertas cosas en la familia, en nuestras actuaciones, en el trabajo, en el ministerio, en lo que desarrollemos? ¿No será que el Señor quiere, ya días nos está diciendo, familia, vean su corazón, circuncídelo de malas actitudes? Familia, vea su corazón, circuncídelo de esas situaciones que están dejando crecer, que tal vez no se han pedido perdón o no tratan de arreglar y hoy quizás se les ha hecho grande el problema. Entonces, las aguas del Jordán me enseñan a mí que hay que ejercer sacerdocio en la casa. Sí, pero que tenemos que hacerlo poniendo a Cristo en el centro para que Él gobierne nuestra familia y gobierne nuestra vida. Pero que tenemos que tener un corazón circuncidado porque es más de Cristo y menos de nosotros. Más de Cristo y menos de mi familia. Es decir, que Cristo sea el centro, que cuando vayamos a hacer algo en familia, entendamos que tenemos que humillarnos. Mire, por eso a veces Dios permite, hablo en el buen sentido, humillaciones en la familia, para que nosotros entendamos que Él es el soberano. Él es el único que lo va a poder hacer. Para ir compresionando, hermano, le voy a dar dos más. La siguiente agua que hay que pasar son las aguas de Merón.
Merón, con M. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Mire, las aguas de Merón, lo que nos habla es cómo debe ser nuestro caminar como familia. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Las aguas de Merón nos enseñan que hay que atravesarlas para crecer en Dios, para agradarle a Él, para vivir como es digno, como le agrada al Señor, como familias y como hijos de Dios, para dar frutos. Mire lo que dice, porque Merón, hermano, Merón en el original, estas aguas de Merón con M significan altura, altura. Josué 1:11:5 dice, así que a todos estos reyes, habiendo acordado unirse, vinieron y acamparon juntos cerca de las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mire, Israel se enfrentó a muchos enemigos y estos eran algunos de los reyes. Entonces se juntaron los reyes y el Señor les dijo, no le tengas miedo. Le dijo a Josué, no le tengas miedo, porque dicen que era una multitud extremadamente grande la que se había reunido para atacar al pueblo de Israel. Entonces él le dijo, no le tengas miedo, solo cruza las aguas de Merón, que yo te lo voy a entregar en tus manos. Y le manda a hacer dos cosas. Ahí en el contexto usted lo puede leer de Josué 11 del 1 en adelante. Dice, desjarreta los caballos, es decir, que le afectara el músculo para dejar inútiles sus caballos, y yo te voy a entregar sus carros errados que tenían para que les prendas fuego. Entonces, aquí me habla de altura. Mire, Marón, es decir, Merón viene de otra acepción que se llama Marón, habla de altura, habla de elevación, habla de regocijo, habla de vivir en la altura. ¿Quiénes viven en la altura? ¿Cuáles son las familias que viven en la altura? Las que adoran. Miren, aprovecho para decirle a los jóvenes, si usted tiene un pretendiente, le hablo a las mujeres jóvenes, las que quieren casarse y están a punto de casarse, si usted mira que su pretendiente, su futuro esposo, no ora ni adora, considérelo. Pregúntele, ¿qué pasa? Hermano, si usted mira que la hermosa sierva que el Señor le mandó, esas siervas del Señor, como dicen los dominicanos, esa sierva del Señor, si no ora, no lee la palabra, hermano, póngale atención. Porque ese es el mercadeo, ya cuando estén casados, no sé qué pueda pasar ahí. ¿Por qué, pastor, y por qué nos dice eso? Sí, porque las aguas de Merón hay que pasarlas para ganar altura. Y la altura me habla de sacerdocio, pero también me habla de adoración. Familia que no adora es una familia en líos. Pastor, mire, hay casas en donde usted no sabe si son cristianos o no, porque lo que se escucha es otro tipo de música. Dios santo. Pastor, qué lío tiene hoy, es el agua que me dieron a tomar hoy. Hay casas, hermano, donde no se escucha una alabanza y la gente sabe que son cristianos porque los domingos los ven ir ahí, todos los niños con la corbatita y todo lo demás. Con respeto digo esto. Pero hermano, entonces tiene que haber adoración. Pasemos las aguas de Merón. ¿Para qué? Para ganar altura espiritual. La familia, por eso le puse Colosenses 1:10, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, creciendo en todo y dando frutos. Tenemos que crecer en el Señor, tenemos que tener altura. Isaías 33:15 dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas indecentes, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, dice, este habitará en las alturas. Entonces las familias que habitan en las alturas no son solo aquellas que oran, que adoran al Señor, que tratan de agradarlo, sino que son también familias que tienen integridad. Que la integridad, mire, enseñémosle a nuestros hijos la integridad. Enseñemos en el matrimonio, no permitamos que se den cosas con falta de integridad. Fíjese que me pasó ahorita, pero me quedé tranquilo, me sentía mal. En lo que veníamos con mi amada, la invité a un café ahí, ¿verdad?
a ver cuándo se pega usted una tarde y nos echamos un café ahí. Entonces le invité a un café y fuimos a cierto lugar y yo vi que me cobraron poquito. Dijo yo, bueno, Señor, me bendijiste. Pero yo quedé con esa duda, ¿será que se equivocaron al cobrar? Entonces después hice los números y estaba todo correcto. Pero ¿qué le quiero decir? Yo espero que usted se sienta así cuando le den vuelto de más, cuando tal vez se equivoquen en algo, porque si no nos sentimos así, hermano, estamos en la calle. Tiene que haber integridad en nuestra palabra, en nuestras acciones. Si yo le digo algo a mi esposa, tengo que cumplir. Tiene que haber integridad, hermano. Mejor voy a ver para acá porque, por ejemplo, cuando los colombianos van a Europa y los latinos tienen problemas porque allá son muy puntuales. Tiene que haber integridad. Si yo digo a las 8 o a las 8, como decimos en Honduras, es a las 8. Mira, a ver, en Cali es a las 8. También si en Cali usted dice a las 8, es a las 8. Termino mejor acá porque ya lo veo serio y tengo 3 minutos nada más. Entonces, las aguas de Merón, yo tengo que pasarlas para ganar altura espiritual. Y termino con las aguas de Neftoa. Las aguas de Neftoa tengo que pasarlas como familia. Porque miren lo que dice Josué 15:9. Dice, y desde la cumbre del monte el límite doblaba hacia la fuente de las aguas de Neftoa. Este es algo hermoso, hermano. Y yo aquí quisiera, en lo que Javier me acompaña ahí con el piano, por favor. Porque estas aguas, hermano, estas aguas son una bendición hermosa. Mire, todas las aguas las hemos pasado. ¿Para qué? Para llegar a Canaán. Todas las aguas que las familias tenemos que atravesar, porque tenemos que pasar al otro lado. Isaías 43:2, esa es la instrucción del Señor. Cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar. Entonces, esta agua me habla de un límite. Entonces dice, desde la cumbre del monte, el límite doblaba hacia la fuente de las aguas de Neftoa, y seguía hasta las ciudades del monte Efrón, girando hacia Baalá, es decir, Kiriat Yarim. Mire, aquí hay algo muy bonito. Esta palabra Neftoa significa algo que es abierto, como una fuente abierta. Dice la palabra que los que amamos al Señor, la familia que ama al Señor, los que tenemos al Señor en nuestro corazón, dice que hay un río que salta para vida eterna. Ese es el río del Espíritu Santo. Y esa palabra significa abierto de par en par. Mire, aquí hay algo muy hermoso y sobre eso quisiera ministrar. Neftoa era un lugar, entre otras ciudades, en la heredad que le dieron a Judá. Mire qué tremendo. Entonces, Caleb estaba en la tribu de Judá. Entonces, cuando Moisés le prometió a Caleb darle ese monte, ¿se acuerda? El Kiriat Yarim se llama. Ese monte, Kiriat Sefer se llamó después. Pero ese monte, Caleb lo conquista. Y dice que mata a los 3 gigantes que hay ahí. Pero mire qué lindo esto. Entonces, Neftoa, las aguas de Neftoa, era parte de las fuentes de arriba que tenía Caleb y las fuentes de abajo que eran Neftoa. Pero como al final las aguas, dice que el río de Dios salía para bendecir. En Ezequiel 47 lo vemos. Entonces aquí hay algo muy hermoso. Dios quiere que atravesemos las aguas de Neftoa, que son las fuentes de abajo, para que lleguemos a las fuentes de arriba, que son parte de la heredad de la tribu de Judá. Y el león de la tribu de Judá es Cristo. Y Cristo vive en nosotros. Por lo tanto, nosotros heredamos esas fuentes de arriba. Que esta noche, al pasar estas aguas de Neftoa, nosotros como familia podamos recibir la bendición de las fuentes de arriba, que es bendición celestial, y la bendición de las fuentes de abajo, que es bendición terrenal. Que todo lo que toquemos, que todo lo que nuestras manos tocaren, que todo lo que nosotros hagamos sea prosperado. Y mire, termino acá, el Salmo 32:6. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente, mire, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Por qué? Porque Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, cuando pases por las inundaciones, no van a llegar a ti.
no van a llegar a nosotros, no van a llegar a nuestras generaciones, no van a llegar a nuestras familias, porque tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Entonces el Señor hasta va a cantar por nosotros, diciendo: ¿y dónde están tus enemigos? ¿Y dónde están aquellos que te angustiaban? ¿Y dónde están esas aguas que te tienen preocupado? Familia, hermano, hermana, ¿dónde están esas aguas que te tienen preocupado? Yo hice un resumen acá, pero me quedo con esta última. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando? Que las aguas de Egipto. Entonces, ¿hacia dónde el pastor nos lleva? Y perdone, porque tal vez tengo 2 minutos que me he excedido. Hermano, mire, el Señor quiere que pasemos al otro lado como familias, como cristianos. Pasemos, hermano, al otro lado. Démosle vuelta a la página. Arreglemos lo que tengamos que arreglar. Pero pasemos, por favor, en el nombre de Jesús se lo pido. Resolvamos en la familia lo que haya que resolver, porque esa es su familia. Esa es la familia que Dios le dio. Si hay alguna diferencia y no la podemos arreglar, pues el Señor sabrá qué vamos a hacer. Pero ¿sabe qué? Pasemos de la mano del Señor, porque esa es la instrucción que nos ha dado. Pasemos de la mano del Señor las aguas de Egipto. ¿Para qué? Para salir de la corrupción del mundo, para que no hayan costumbres del mundo en nuestros hijos, en nuestra casa, en la iglesia. Pasemos las aguas de Mara para librarnos de raíces de amargura, para que ya no estemos enfermos, para que ya no estemos ahí con situaciones de amargura en el corazón. Pasemos las aguas de Meriba, ¿para qué? Para obtener sabiduría y salir de toda contienda, que dejemos de estar peleando con todo el mundo. Hay gente que pelea hasta con la sombra de él. Pasemos las aguas del Jordán para menguar al mundo y que crezca Dios en nosotros. Pasemos las aguas de Merón, ¿para qué? Para subir de nivel y poder dar frutos como familia, para tener una altura espiritual, para ser una familia que Dios va a arrebatar en el momento que venga. Y por último, hermano, pasemos las aguas de Neftoa, para que se abran las fuentes de los cielos, bendición celestial, y las fuentes de abajo, las fuentes de la tierra, bendición terrenal, para que todo lo que hagamos, que todo lo que nuestras manos toquen, sean prosperadas, hermano. Que todo lo que nuestros hijos toquen sea prosperado. Que en el nombre de Jesús, en esta noche, toda situación de pobreza, de miseria, todo lo que tal vez nos había estado afectando, como esas aguas impetuosas que llegaron y que nos estaban ahogando, como decía el salmista David en el Salmo 69 o el 62, no recuerdo: ayúdame, Señor, que me ahogo, ha llegado hasta mi alma. Que en el nombre de Jesús esta noche usted pueda nadar en ese río de Dios, en el río de la bendición, en el río de la prosperidad, en el río de la restitución, en el río de la restauración, en el río de la gracia, del perdón, de la misericordia, en el río de oportunidades. Señor, yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque con mi familia, con la iglesia, con mis hermanos, pasamos al otro lado, Señor. Yo te ruego, Dios, que nos ayudes, Padre, a salir de cualquier situación de corrupción, a salir de toda amargura, Señor, a obtener sabiduría y no seguir peleando, no seguir discutiendo. Que en el nombre de Jesús venga esa sabiduría sobre nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos. Que en el nombre de Jesús, Señor, tú seas el centro de nuestra vida. Y que por favor, Señor, ayúdanos a subir de nivel para dar frutos. Y Dios, que en el nombre de Jesús, que en esta noche, Señor, con mis hermanos, ahí donde están sus familias, los que estamos acá, nuestras generaciones, caminemos, Dios, en esa dimensión de cielos abiertos, de bendición celestial y de bendición terrenal, porque tú así lo has decretado. Porque cuando vengan esas aguas impetuosas, no nos van a ahogar, porque tú vas con nosotros. Gracias, Señor, que todo lo que nuestras manos toquen lo vas a prosperar, Señor. Aún aquellos incrédulos que por años, Señor, te han servido, aún aquellos incrédulos que por años no han creído a tu palabra, yo esta noche, Señor, la creo, la declaramos, profetizamos que todo lo que nuestras manos tocaren van a prosperar en el nombre de Jesús. Prosperará. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Prosperará. Así es, Señor. Todo lo que mi
En el nombre de Jesús. Todo, Señor. Prosperaremos en las empresas. Prosperaremos en la familia, Señor. Prosperaremos en nuestras economías. Prosperaremos en los ministerios, Señor. Prosperaremos como familias. Prosperaremos en los trabajos. Prosperaremos en los emprendimientos, Señor. Nuestros hijos van a prosperar. Nuestras generaciones van a prosperar en todo. Viene, Señor, esa bendición. Hoy son abiertas, Dios, en el nombre de Jesús, de acuerdo a tu voluntad, las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Hoy actuamos en fe, Señor, en el nombre de Jesús. Todo, Señor, todo donde vayamos, vamos a tener esa gracia para poder abrir esas puertas. Tú la vas a abrir por nosotros. En el nombre de Jesús. Que nunca falte tu presencia en nuestras vidas, en nuestras familias. Hoy nos liberamos, Señor. Hoy pasamos esas aguas. Y son aguas que pasaron, Señor. Todo, Señor. Todas esas situaciones que nos han traído tristeza, que nos han traído decepción, Señor, que nos han traído angustia, temor. Todo eso, Señor, serán como aguas que pasaron, porque hoy las pasamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús.